la que pertenece el elemento es impar, el menor y el cofactor van a ser iguales en valor, pero de signos contrarios. Nosotros calculamos el menor y el cofactor de todos estos elementos de esa matriz y solamente para recordar uno de ellos, tenemos, por ejemplo, en esta matriz A, el menor y el cofactor de este elemento, que es el elemento 1, 1. ¿Qué se hace? Se coloca el menor simbólicamente de esa forma, se elimina esta fila, se elimina esta columna y me queda esta submatriz. El determinante de esa submatriz me da 6. Por lo tanto, el menor de ese elemento es igual a 6. El cofactor va a ser ese mismo valor multiplicado por más o por menos. ¿Y de quién depende si es más o menos? De la suma de la fila con la columna. La fila con la columna suma un número par. Por lo tanto, el menor y el cofactor van a ser iguales en valor y en sí. En cambio, para el elemento 1, 2, ¿cómo calculamos? Elimino esta fila, elimino esta columna y tenemos la submatriz menos 4, 2, 1, 0. El determinante vale menos 2 y la suma de la fila con la columna a la que pertenece el elemento es impar. Por lo tanto, el cofactor va a ser el mismo valor 2, pero con signo contrario. Si aquí era menos 2, vamos a tener más 2. De esa forma hemos calculado nosotros el menor y el cofactor de todos los elementos de esa matriz. Inclusive llegamos a montar juntos la matriz de cofactores de la matriz A, donde hemos almacenado todos los cofactores de esa matriz. Y a eso llamamos matriz de cofactores de A. Si ustedes se fijan, en esa matriz de cofactores están el cofactor del elemento 1, 1, 6, 2 y 10, la primera fila. De toda la segunda fila, 6, 2 y 6, 6, 2 y 6. Y de la tercera fila, 10, 6 y 14, 10, 6 y 14. Esta es la matriz de cofactores. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Todos hicimos la clase anterior. Luego dijimos que teniendo la matriz de cofactores, su transpuesta va a ser lo que se llama la adjunta de A o el adjunto clásico de A, que también la montamos e hicimos para utilizarla más adelante. Si ustedes ahora calculan el determinante de esa matriz aplicando Sarrus o en forma directa, el determinante vale menos 8. Entonces vamos a, solo un minuto, estoy con una... Recording voy a pausar la grabación, un minuto solamente. Recording in progress. Bueno, decíamos que si yo aplico Sarrus o en forma directa, el determinante de esta matriz puedo calcular y vale menos 8.
Pero ahora quiero que observemos, si yo tengo justamente los cofactores de todos los elementos de la primera fila, ¿qué ocurre cuando yo multiplico los elementos de la primera fila por su respectivo cofactor? Es decir, el elemento 1, 1 por su cofactor, más el elemento 1, 2 por su cofactor, más el elemento 1, 3 por su cofactor. Y acá tenemos realizada esa operación. ¿Y qué nos da? Nos da justamente el determinante de la matriz que vale menos 8. Y eso ocurre a lo largo de cualquier fila o de cualquier columna. Acá tenemos a lo largo de la segunda columna. Los elementos de la segunda columna de A son estos y sus cofactores son estos. Entonces tenemos el elemento 1, 2 por su cofactor, más el elemento 2, 2 por su cofactor, más el elemento 3, 3, 2 por su cofactor. ¿Qué nos da? Nos da este resultado que es justamente menos 8, el determinante de A. ¿Y qué estamos diciendo? Esto ocurre a lo largo de cualquier fila o columna de la matriz y esto se puede enunciar como un teorema. O sea, lo que acabamos de hacer en un ejemplo, una matriz de orden 3, en realidad es un proceso genérico que nosotros conocemos con el nombre de método de cofactores o método de Laplace y podemos enunciarlo en el siguiente teorema. ¿Y qué nos dice ese teorema? Fíjense, el determinante de una matriz de orden n, se puede obtener multiplicando los elementos de una fila o de una columna de la matriz A por sus respectivos cofactores y sumando luego los productos resultantes. O sea que si yo desarrollo este método de cofactores a lo largo de la fila I, ¿qué elementos tengo en la fila I? El elemento I1, I2, I3 y así sucesivamente IN. Si cada uno de esos elementos multiplico por su cofactor, ¿qué tendríamos? A y 1 por su cofactor, más A y 2 por su cofactor, más A y N por su cofactor. Sumo todos estos resultados y me da el determinante de A. Eso es lo que me dice este teorema 6, llamado el método de Laplace o método de cofactores. Y si yo hago lo mismo a lo largo de una columna, por ejemplo, la columna J, ¿qué elementos hay en la columna J? El elemento 1J, 2J, NJ. Y si yo multiplico cada uno de esos elementos por su cofactor y sumo los resultados, me va a dar el determinante de la matriz. Entonces ahí tenemos lo que se llama el método de Laplace o de cofactores. Y acá tenemos una nota muy, muy importante. ¿Y por qué digo muy importante? ¿Por qué? Porque nos simplifica ese desarrollo y no tenemos que estar colocando todos los elementos por sus cofactores, sino solamente aquellos elementos con los que yo me quede al trabajar la matriz. ¿Y qué significa esto? Al aplicar el método de Laplace es conveniente escoger la fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. ¿Por qué? Porque si el elemento vale 0, yo no voy a calcular su cofactor. Y además, a través de operaciones elementales sucesivas, aplicadas convenientemente, se puede dejar un solo elemento unitario en una fila o columna, y de esta forma se va reduciendo el orden de la matriz hasta llegar a una de 2 por 2. Y es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Y vamos a calcular el determinante de esas dos matrices que ya los conocemos cuánto valen, pero aplicando el método de cofactores. En el primer caso he utilizado dos procesos, a lo largo de esta fila y después a lo largo de esta columna. Escogiendo la primera fila y quedándonos solo con un elemento. O sea, si yo escojo la primera fila, ya tengo que este vale 0. Puedo quedarme con este elemento que sería el elemento 1, 1 y eliminar este. Cuando yo escojo una fila, las operaciones elementales que eliminan los otros elementos son operaciones elementales de columna. Entonces, para eliminar este elemento, ¿qué voy a aplicar? Esta operación elemental de columna. La segunda columna con la primera multiplicada por menos 1. Esta operación elemental cambia este elemento y lo convierte en 0, pero no cambia la función determinante. Y como hemos escogido una fila, con esta operación elimino este elemento y me quedo solo con este elemento en esa fila. Y luego, ¿qué hacemos? Desarrollamos cofactores a lo largo de esa fila. ¿Y qué va a hacer? Este elemento multiplicado por su cofactor, más este elemento multiplicado por su cofactor, más este elemento multiplicado por su cofactor. Pero como estos elementos valen 0, esto no tengo que calcular. Solamente calculamos este elemento multiplicado por su cofactor. ¿Cuánto vale el elemento? Vale 1. Y como tenemos que está en la fila 1 y columna 1, 1 más 1 me da par, aquí hay un signo positivo que multiplica ¿a quién? Al cofactor de ese elemento. Elimino esa fila y esa columna, me queda esta submatriz, menos 2, 3, menos 2, 5. El determinante de esta submatriz me da justamente menos 4, y como el signo que multiplica eso es más, no hay ningún cambio, queda el determinante de esta matriz
va a ser igual a menos 4. ¿Qué hemos hecho? Hemos desarrollado el método de cofactores o de Laplace a lo largo de la primera fila, pero la hemos trabajado antes, quedándonos solo con un elemento. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a trabajar con operaciones elementales de fila. Entonces, yo les aconsejo, cuando ustedes tienen que escoger para calcular el determinante de una matriz, escojan una columna. No importa que tengamos un poquito más de trabajo, pero siempre es más fácil. ¿Por qué? Si yo escojo esta columna, efectivamente no hay ningún cero. Escojo esa columna y me quedo con este 1. Acá en el segundo proceso hemos hecho eso. Hemos escogido la primera columna y nos hemos quedado con este elemento. Voy a eliminar el 2 negativo y el 3, ¿cómo? Con estas dos operaciones que no cambian a la función determinante. ¿Y qué tenemos nosotros aplicando esas dos operaciones? Me da este resultado, y esto va a ser igual a ¿qué? El elemento 1, 1 por su cofactor. Y como eso calculamos justamente como es el elemento 1, 1, colocamos el elemento y el signo referente al cofactor, que va a ser positivo por delante, y el determinante de elimino esa fila, elimino esa columna, el determinante de menos 2, 3, menos 2, 5. ¿Y cuánto me da? Me da menos 4. O sea que está calculado justamente el determinante de esa matriz utilizando ese proceso. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Pero no es, digamos, tan interesante esa matriz porque es una matriz de orden 3, podíamos haberlo hecho en forma directa. Vamos al segundo ejemplo. El determinante de esta matriz es el que queremos calcular ahora aplicando el método de cofactores. Y fíjense qué vamos a hacer nosotros. Para el determinante de esa matriz voy a escoger la primera columna y voy a quedarme solo con ese 1. Y voy a eliminar este menos 2 y este 3 porque este ya es 0. ¿Cómo elimino este menos 2? Adicionando la segunda con la primera multiplicada por 2. ¿Cómo elimino este 3? Adicionando la cuarta con la primera multiplicada por menos 3. Hago esas dos operaciones y tenemos que no cambian a la función determinante y me daría este resultado. Con estas dos operaciones ya tenemos en esta columna un solo elemento diferente de 0. ¿Y qué voy a tener? Que el determinante de esa matriz va a ser ese único elemento multiplicado por su cofactor. El resto, como vale en 0, no interesa sus cofactores. Entonces colocamos el elemento 1, 1 por su cofactor. Como el elemento vale 1, sería 1 y el cofactor, la suma de la fila con la columna es par, va a ser positivo y me queda el determinante de esta matriz, que es una matriz de orden 3. Fíjense que abajo el orden era de orden 4, ahora es de orden 3. ¿Cómo hemos encontrado esto? Eliminando esta fila, eliminando esta columna y me queda esta submatriz. Menos 2, 5, 5, 1, 5, 4 y menos 5, menos 2, menos 1. Este determinante yo ya podría calcularlo en forma directa, pero no lo hemos hecho así. Aplicamos nuevamente cofactores a lo largo de la primera columna y me quedo con este elemento. Elimino el menos 2 y elimino el menos 5. ¿Cómo elimino el menos 2? Adicionando la primera con la segunda por 2. ¿Y cómo elimino el menos 5? Adicionando la tercera con la segunda por 5. Estas dos operaciones no cambian a la función determinante y el resultado es este, donde ya tenemos este elemento multiplicado por su cofactor. Este elemento, ¿qué elemento es? El elemento 2, 1. ¿Y su cofactor qué signo va a tener por delante? Un signo negativo. ¿Por qué? Porque la suma de la fila con la columna es impar. Entonces colocamos el elemento y el signo del cofactor. ¿Y cuál es el cofactor? Elimino esta fila, elimino esta columna, me daría 15, 13, 23, 19. Ahí tenemos el determinante de esa matriz. Tengo un signo menos que multiplica el resultado que vamos a encontrar de este determinante. 15 por 19 menos 23 por 13. Y tenemos que nos da menos 14. Por el menos que tenemos delante nos daría 14. El determinante de esa matriz ya habíamos calculado antes, efectivamente era igual a 14. Pregunto hasta ahí, ¿alguna duda? Entonces tenemos un segundo método, que es el método de cofactores o método de Laplace para encontrar el determinante de una matriz de cualquier orden. Si no hay dudas, ustedes ven que el método es mucho más rápido, más fácil que la reducción a la forma triangular, porque en este caso escogemos una fila o una columna y vamos trabajando en esa fila o en esa columna para quedarnos solo con un elemento diferente de 0 y poder calcular solo el cofactor de ese elemento. Y vamos reduciendo la matriz. Si fuera de 5 por 5, voy a llegar hasta una de 2 por 2 para encontrar el determinante de esa matriz de 5 por 5. Sigamos analizando y vamos a ver ahora
que tenemos a continuación. Fíjense, el cálculo de la inversa de una matriz por determinante. O sea, vamos a ver que nosotros, utilizando la función determinante, podemos establecer una fórmula que nos permita calcular la inversa de una matriz. No es muy aconsejable para matrices mayores de orden 3, pero para una de 2 por 2 y de 3 por 3 es por demás ventajoso, mucho más ventajoso que aplicar Gauss. Nosotros hemos visto que para encontrar la inversa de una matriz conocemos el método de Gauss, y ese es general para cualquier matriz cuadrada. Pero ahora estamos viendo y vamos a deducir una fórmula para encontrar la inversa de una matriz, y esa fórmula es bien práctica, bien eficiente para matrices de 2 por 2 y hasta de 3 por 3, y vamos a ver por qué. ¿Cómo calculamos el determinante de una matriz utilizando la fórmula? Primero, nosotros sabemos que si yo tengo una matriz cuadrada, esa matriz tiene su matriz de cofactores. Acabamos de ver cómo se monta la matriz de cofactores. Y teniendo la matriz de cofactores, sabemos que podemos encontrar la adjunta de A simplemente haciendo la transpuesta de esta matriz de cofactores. Y tenemos este teorema que justamente nos dice que para toda matriz cuadrada se tiene que la matriz A multiplicada por la adjunta o la adjunta multiplicada por A es igual al determinante de A por I, donde I es la matriz identidad de orden n. Por lo tanto, si el determinante de A es diferente de 0, sabemos que si el determinante de A es diferente de 0, existe la inversa. Y me dicen que si el determinante de A es diferente de 0, la inversa va a ser igual a 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Y ahí tenemos la fórmula que estamos diciendo que podemos encontrar. Y acá tenemos la deducción de esa fórmula. Si ustedes se fijan en la deducción de esa fórmula que tengo, yo tengo A multiplicada por la adjunta de A igual al determinante de A por I. Partimos de eso. Si el determinante de A es diferente de 0, tiene inversa. Entonces premultiplicamos ambos miembros por la inversa. La inversa de A por la adjunta de A igual a la inversa de A por el determinante de A por I. Nosotros sabemos que la inversa de A por A es igual a la identidad. Y la identidad multiplicada por la adjunta es igual a la adjunta. Y en el segundo miembro que tenemos, este es un escalar, lo coloco delante. Y tendríamos el escalar delante y tendríamos la inversa de A por la identidad. La inversa de A por la identidad, como la identidad actúa como el elemento neutro, esto va a ser igual a la inversa de A. Y multiplicada por el determinante. Como este es un escalar, automáticamente yo puedo despejar y decir que la inversa de A va a ser igual a 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Y esa es la fórmula que estamos proponiendo para encontrar la inversa de una matriz de cualquier orden. Pero como consejo, para matrices de orden 2 y de orden 3 es bueno utilizar esa fórmula, no para matrices mayores, porque resultaría muy extenso las operaciones que tenemos que hacer. Entonces veamos un ejemplo. Como nosotros ya hemos visto de esta matriz A, si ustedes recuerdan, de esa matriz A hemos visto, y voy a colocar acá, de la matriz A, si ustedes recuerdan, habíamos encontrado la matriz de cofactores y la adjunta de A, y el determinante de esa matriz dijimos que valía menos 8. O sea que de esta matriz A ya conozco la matriz de cofactores, conozco la adjunta y conozco su determinante. Entonces, si nosotros unimos todos esos elementos, podemos decir que la matriz A es inversible. ¿Por qué? Porque su determinante es diferente de 0, primero. La matriz de cofactores la habíamos calculado, era esta. Y teniendo la matriz de cofactores, decíamos que la adjunta de A va a ser la transpuesta de esa matriz de cofactores. Con estos elementos puedo calcular la inversa. ¿Y qué va a ser la inversa? 1 sobre el determinante de A menos 1/8 multiplicado por la adjunta de A. Si hacemos la multiplicación de esta matriz por este escalar, nos darían estos elementos, y esos elementos son los elementos de la inversa de A. Ustedes pueden justificar y multipliquen esta inversa por A y les va a dar la identidad. Entonces ahí tenemos calculado justamente la inversa de una matriz utilizando la fórmula. Acá tenemos un ejercicio y vamos a hacer enseguida con ustedes otro ejercicio más. Dice calcular la inversa aplicando la fórmula. No nos olvidemos que en la fórmula yo necesito primero encontrar el determinante de A. Si el determinante de A es diferente de 0, la matriz tiene inversa. Y luego tengo que calcular la adjunta de A. Con esos elementos ya puedo calcular la inversa. Entonces tengo esta matriz A, su determinante, si ustedes calculan, me daría menos 2. 4 menos 6 menos 2. Tiene inversa, porque el determinante es diferente de 0. La matriz de cofactores de esta matriz de 2 por 2, ¿cómo calculo?
El cofactor de este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna y me da solamente el 4, y el 4, su determinante de un número, es el propio número. ¿Con qué signo va a tener? Positivo. ¿Por qué? Porque la suma de la fila con la columna es par. O sea que el cofactor de ese elemento es 4. El cofactor de este elemento va a ser 3. ¿Con qué signo? Negativo. ¿Por qué? Porque la suma de la fila con la columna es impar. Entonces me daría menos 3. El cofactor de este elemento va a ser justamente 2 y va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque la suma de la fila con la columna es impar. Y el cofactor de este elemento va a ser 1, positivo, y ahí tenemos la matriz de cofactores. Teniendo la matriz de cofactores, encontramos la adjunta, y la adjunta es igual a la transpuesta de esa matriz, que nos daría esta. Teniendo el determinante y la adjunta, la inversa va a ser 1 sobre el determinante multiplicado por la adjunta. Y ahí tenemos la inversa de la matriz A. Quisiera que ustedes ahora, como segundo ejercicio, me calculen la inversa de la siguiente matriz. Que sea el inciso A, y vamos a recorrerlo un poco para que no haya ningún problema. Que sea el inciso A. Y ahora calcúlenme ustedes el inciso B. Lo mismo, voy a darles una matriz y quiero que me calculen la inversa de esa matriz. Calcúlenme la inversa de esa matriz utilizando la fórmula. Entonces, por favor, voy a darles unos 2-3 minutos para que ustedes hagan ese cálculo y después me dan la inversa Recording stopped. De esa matriz. Si analizamos juntos, voy a reanudarla. Recording in progress. Fíjense, espero que ya ustedes, porque esto no debería demorarles más de 2 minutos para calcular la inversa. Pues mucho más rápido que Gauss y más eficiente. El determinante de A, ¿quién calculó y cuánto les dio? Menos 10. Menos 2. ¿Por qué menos 10? 2 por 3, menos 6. Esto de acá nos va a dar más 4. ¿Cuánto nos da? Menos 2. No se olviden que siempre cuando hacemos el determinante de una matriz 2 por 2, tengo el producto elemental positivo, la diagonal principal, y la diagonal secundaria es el producto elemental negativo. No se olviden de eso, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? El determinante vale menos 2. Luego tenemos la matriz de cofactores de esa matriz A. ¿Y qué nos va a dar su matriz de cofactores? El cofactor de este elemento nos daría menos 3. El cofactor de este elemento, menos 1. El cofactor de este elemento me daría 4. El cofactor de este elemento me daría 2. Ahí tenemos la matriz de cofactores. Por lo tanto, la adjunta de la matriz A va a ser la transpuesta de esa matriz de cofactores. ¿Y cuál va a ser la transpuesta? Menos 3, menos 1, 4 y 2. Con esos elementos ya calculados, podemos perfectamente decir que la inversa de esa matriz A va a ser igual a 1 sobre menos 2, que multiplica a la adjunta de A. Menos 3, 4, menos 1 y 2. ¿Puedo dejarla ahí directamente? Sí, esa es la inversa.
Y podemos, si quieren ustedes, verificar. Y al verificar, ¿qué puedo verificar de forma rápida? Verificando, yo tengo que la inversa multiplicada por A tiene que darme la identidad. Copiamos la inversa. La inversa es esta matriz. Multiplicada por A. La matriz A es aquella matriz. Y veamos cuánto nos da ese producto. Esta fila por esta columna nos daría 3 por 2, 6. Negativo, menos 6 más 4 me daría menos 2 por menos 1 medio me da 1. Luego tenemos esta fila por esta, menos 12 más 12, 0. Esta fila por esta, menos 2 más 2, 0. Y esta por esta, 4 menos 6 me daría menos 2 por menos 1 medio, 1. Exactamente el determinante está, o digo, el producto es igual a la identidad, por lo tanto está verificado esto de acá y hemos encontrado correctamente la inversa. Si yo quiero dejarla así, puedo dejarla, o si ustedes quieren, pueden colocar esa matriz como si fuera donde, ¿qué tenemos? Simplemente introducimos ese escalar dentro de la matriz y tendríamos que el determinante o la inversa va a ser 3 medios, luego tenemos menos 2, luego tenemos 1 medio y tenemos menos 1. ¿Qué hemos hecho? Hemos introducido el escalar, me daría 3 medios, menos 2, 1 medio y menos 1. La inversa de esa matriz sería esta, o si quieren esta, como quieran ustedes expresar. Y ahí tenemos calculada la inversa y verificada que efectivamente es la inversa. Vean ustedes qué rápido es calcular la inversa de una matriz de 2 por 2 y de una matriz de 3 por 3 si tenemos seguridad en la matriz de cofactores, también es un método bastante rápido. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta ahí? Vamos a ver nosotros ahora como una segunda aplicación, la aplicación de la función determinante en la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Y lo que vamos a ver es lo que se llama la regla de Cramer para resolver sistemas. Solo que esa regla de Cramer tiene sus condiciones. Primero, yo tengo un sistema no homogéneo que voy a resolver por la regla de Cramer. Segundo, que el número de ecuaciones de ese sistema sea igual al número de incógnitas. Por lo tanto, la matriz de coeficientes tiene que ser una matriz cuadrada. Y, finalmente, que el determinante de esa matriz de coeficientes sea diferente de 0. Si esas condiciones se cumplen, yo puedo aplicar esta regla para encontrar y resolver ese sistema de ecuaciones. Pero si el determinante es igual a 0, no puedo aplicar Cramer y no significa que no tenga solución el sistema. Simplemente esa regla no puedo aplicar. Veamos ahora cómo se aplica esa regla. Nosotros tenemos que, llamamos de delta el determinante de la matriz de coeficientes. Delta, el determinante de la matriz de coeficientes. ¿De quién? De ese sistema no homogéneo. ¿Y qué es delta I? El determinante de la matriz de coeficientes, reemplazamos la primera columna o la columna I por los términos independientes. Mucho más fácil de explicar esto en un ejemplo. Entonces voy a hacer este ejemplo juntos para ver qué es delta 1, qué es delta 1, delta 2, delta 3, qué es delta y cómo calculamos las incógnitas. Aquí nosotros tenemos que nos piden como ejemplo resolver este sistema utilizando la regla de Cramer. Lo primero, la matriz de coeficientes sería 1, 2, menos 3, la primera fila, 1, menos 2, 1, la segunda fila, 2, 1, menos 1, la tercera fila. El determinante de esa matriz de coeficientes llamamos delta, y el determinante de esa matriz de coeficientes tiene que ser diferente de 0, es igual a menos 8. Como es diferente de 0, puedo aplicar la regla de Cramer. Primera condición que estamos viendo y estamos verificando que sí podemos. Bueno, si podemos aplicar la regla de Cramer, ¿qué debo calcular? Delta 1. ¿Qué es delta 1?
En este determinante, la primera columna corresponde a la variable x1. Entonces reemplazamos esos coeficientes por los términos independientes del sistema y colocamos 1, 2, 4 en la primera columna, las otras dos tal como está. Y eso va a ser lo que llamamos el delta 1. ¿Qué es delta 2? El delta 2 reemplazamos en la columna que corresponde a la segunda variable. ¿Cuál es la columna que corresponde a la segunda variable? Son estos valores. Sustituimos esos valores por los términos independientes o constantes, el resto mantenemos. Y en la matriz de coeficientes, para calcular el delta 3, ¿qué hacemos? Reemplazamos la última columna por los términos independientes. Calculo este determinante con ese reemplazo que hemos hecho en la primera columna, calculo este con el reemplazo que hemos hecho en la segunda y calculo este con el reemplazo que hemos hecho en la tercera. Una vez que calculamos nosotros el determinante de cada una de esas matrices, me daría menos 17, menos 3 y menos 5. ¿A qué va a ser igual x1? Delta 1 sobre delta. Acabamos de calcular cuánto vale delta 1 y delta vale menos 8. Entonces tendríamos menos 17 sobre menos 8, menos 17 octavos. El valor de esta incógnita de x1 es igual a 17 octavos. El valor de x2 va a ser delta 2 sobre delta y nos daría 3 octavos. Y el valor de x3 va a ser delta 3 sobre delta y nos daría menos 5 sobre menos 8, menos 5 octavos. Y ahí tenemos la solución del sistema, el valor de x1, de x2 y de x3, utilizando la regla de Kramer. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí? Esta regla de Kramer es conveniente solo cuando yo quiero calcular una determinada variable de un sistema o cuando tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas o 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero ya cuando tengo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas es demasiado largo y no tiene sentido aplicar la regla de Kramer. ¿Cuándo va a justificarse la regla de Kramer para un sistema que tenga n ecuaciones? Cuando quiero calcular solo una variable. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en esta regla de Kramer solo intervienen para calcular una variable elementos correspondientes a esa variable y no al resto. Yo puedo calcular en forma independiente cuánto vale x1, cuánto vale x2, cuánto vale x3 sin tener que calcular el resto. Entonces, en esos casos sí conviene aplicar la regla de Kramer, pero no es siempre. Ahora, para sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, es un método bastante rápido y bastante eficiente. Preguntas, dudas que tengan hasta ahí sobre la regla de Kramer. Seguimos. Y tenemos una aplicación, aprovechando que nosotros sabemos calcular la inversa de una matriz utilizando una fórmula. Nosotros acá estamos dando una segunda forma de cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando la inversa de la matriz de coeficientes. Yo sé que si el determinante de la matriz de coeficientes es diferente de 0, existe su inversa. Y por lo tanto, esta ecuación matricial AX igual a B, yo puedo despejar cuánto vale X, premultiplicando ambos miembros por la inversa de A, ¿a qué va a ser igual X? Va a ser igual a la inversa de A por B. O sea, yo puedo calcular las incógnitas multiplicando la inversa de A por B. Y eso es lo que estamos haciendo en este ejemplo. Tengo este sistema, quiero resolver cuánto vale X y Z, y nosotros sabemos que la matriz de coeficientes es esta. La inversa de esa matriz de coeficientes se calcula y me da esta. Y teniendo la inversa, yo reemplazo aquí y puedo calcular cuánto vale X y Z, que es la matriz de las incógnitas. La inversa multiplicada por los términos independientes o constantes, tendríamos esta fila por esta columna, me da 1, que es el valor de X. Esta fila por esta columna me da 2, que es el valor de la segunda incógnita y Y esta fila por esta columna me da el valor de la tercera incógnita, que es 3Z3. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que cuando yo tengo condiciones de encontrar la inversa de una matriz de coeficientes y tengo esa ecuación de esta forma, yo puedo perfectamente encontrar y resolver el sistema utilizando esa inversa. No siempre es posible esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la inversa no siempre existe. Pero cuando es posible, podemos hacer eso. Con esto nosotros estamos concluyendo
concluyendo justamente la tercera unidad. Y nosotros vamos a ver en la próxima clase, vamos a hacer justamente ejercicios de esta tercera unidad. Voy a cerrar, detener la grabación. Recording stopped. Sí, ¿verdad? Sí, esta mañana se fue a las 7 ya con su mamá. No, te decía, ayer fue que supo y ayer hicimos todo y hoy iba a avisarte, pero como tiene clase a las 7 y tiene clase ahorita, pero... No, este es un asunto distinto, o sea, este es una infección que tenía en Con esto decía, terminamos el tema 3. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Y es bueno comentarles para que no haya ninguna duda. La próxima clase nosotros vamos a ver ejercicios sobre la función determinante y lógicamente las dudas que ustedes puedan tener. Cualquier duda que quieran ustedes, porque el examen es el día viernes y estoy dándoles un día de consultas para que podamos consultar y resolver o responder dudas que puedan tener ustedes sin ningún problema. Cualquier duda que puedan hacerme, vamos a responder. Entonces nosotros tenemos acá en la materia, estoy entrando a la plataforma, tenemos ahí en la función determinante el banco de preguntas y no está en este momento, pero sí les voy a subir una autoevaluación y en esa autoevaluación que puedo mostrarles desde otro lugar, voy a mostrárselos. Vamos a entrar acá. La próxima clase vamos a hacer esta autoevaluación de determinantes y con eso repasamos todo lo que hemos visto en determinantes. Son 5 ejercicios, bastante completo está esa autoevaluación. Si nosotros sabemos hacer esto, significa que hemos entendido todo lo que hemos visto acerca de determinantes. Entonces yo les recomiendo para la próxima clase repasen un poco toda la unidad de determinantes, porque así van a entender mucho mejor estos ejercicios. Si no hay dudas, no hay consultas, quedaríamos acá, la clase que terminaría en este momento, y quedamos para hacer los ejercicios la próxima clase. Les recomiendo, vayan preparándose para el día del examen. El examen es el día viernes. Ya el día miércoles les voy a dar todas las pautas para que no haya dudas, pero ya les dije el otro día, formularios sí pueden utilizar, que no sean con ejercicios de muestra y demás, o sea, formulario es una cosa, ya copias es otra cosa. ¿Qué pueden utilizar? Máquina de calcular, pero no celulares. ¿Ya? Y todo lo que ustedes
crean que es conveniente como formulario, sí, pero como formulario, no como ejercicios de modelo ni nada por el estilo. Si no hay dudas, quedamos acá, jóvenes, nos vemos la próxima Ingeniero, clase. buen día. Sí. Ingeniero, disculpe. Bueno, una cosita de respecto a la plataforma. Hemos dado ya, digamos, varios exámenes prácticos y quería preguntarle si es que nos iba a salir las notas ahí, digamos, o nos sale sin nota. Ya, el problema es que mientras yo no cierre, digamos, la fecha el término de cada práctico, automáticamente la nota no sale. Entonces yo voy antes del examen, o sea, yo voy a sacar todas las notas de los prácticos el día del examen, que es el viernes 13, a las 0 horas, o sea, del jueves al 13 a la medianoche, yo bajo todos los exámenes y se los puedo enviar las notas que tienen en todos los exámenes prácticos y pueden ustedes sacar su promedio. Y esa nota es la que va a entrar justamente en el cálculo de la nota práctica de la primera parte. ¿Ya? Ah, ok, ingeniero, perfecto, gracias. Porque el problema es que la plataforma no da la nota mientras yo no cierre, digamos, el día del práctico. O sea, tiene un inicio y tiene un fin. Y como, digamos, los prácticos están abiertos para que ustedes puedan hacerlo en cualquier momento, no van a tener nunca la nota mientras yo no cierre esa fecha. Y esa fecha no la teníamos, ahora la tenemos. La fecha va a ser justamente el día del examen. Y el día del examen van a tener ustedes opción de ver todas sus notas después del examen. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si no hay ninguna, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Vayan terminando los exámenes prácticos de los que hablaba su compañero, que es importante, porque después ya no les va a dar tiempo. Estamos ya a solamente 2 o 3 días del examen parcial, entonces vale la pena que terminen los que no han hecho. Hay gente que está todavía en matrices y no ha hecho nada. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.